Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Está con nosotros el teniente coronel Juan Zapata, director general del ECU 912. El tema, el país entra a la fase sálvese quien pueda, entre comillas. El 12 de septiembre concluye la emergencia y se inicia una nueva etapa de mayor corresponsabilidad ciudadana denominada por el gobierno Yo Me Cuido. ¿Qué pasará con la circulación, la libre asociación y las condiciones de los semáforos de la emergencia en los próximos días? Nos responde el director del Sistema Integrado ECU 911. Y esta mañana del día jueves, del día miércoles, perdón, quiero saludar con la mayor cordialidad al señor coronel Juan Zapata, quien pues he seguido desde hace mucho tiempo. Para mí va a ser un placer charlar con usted, coronel, y queríamos hacerlo desde hace algunos días. Don Juan, con todas las cifras de la pandemia en crecimiento, le pregunto, ¿qué nivel de preparación distingue usted entre los ecuatorianos para el fin de la emergencia previsto para el 12 de septiembre? Tenga la bondad, coronel. Estimado Diego, siempre es un placer saludar con usted, igual que Michelle. Creo que aquí vale hacer algunas aclaraciones, Por favor. Diego. Usted sabe que la Constitución ecuatoriana no preveía una pandemia como el mundo entero, no estaba en esa visión una pandemia, por lo tanto es un tema legal. Ya la Constitución no nos puede facultar, usted sabe que el decreto ejecutivo que establece el estado de excepción tiene que ser autorizado por la Corte Constitucional. A la Corte habernos dicho a través de ese dictamen 520, que es la última autorización que nos da y que está vigente hasta el 12 de septiembre, por lo tanto los escenarios nos cambian, porque toda resolución del COE nacional tiene que estar sustentado en una base legal. La base legal era el estado de excepción para poder establecer el toque de queda, porque aquí van a verse afectados dos temas, ¿no? El primero, que es obviamente la limitación de las libertades de movilidad y tránsito, es lo que nos permitía el estado de excepción, y igual que la prohibición de reuniones públicas y privadas. Por lo tanto, esos dos temas van a ser afectados porque ya no los podemos aplicar. Entonces, no es que nosotros estemos relajando las medidas, sino que es un tema normativo que ya no nos permite. Por lo tanto, esos dos temas tenemos que compensarnos justamente con conciencia ciudadana. Si nosotros entendemos que una reunión social de 50, 60 personas puede ser perjudicial para nuestra salud, no esperemos que haya una norma que nos prohíba, sino nosotros tenemos que entender que tenemos que privilegiar nuestra salud y nuestro entorno, entonces no hacerlo. Tampoco es que el 13 de septiembre volvemos a la normalidad de enero o febrero, querido Diego, porque hay medidas restrictivas que van a seguirse manteniendo con la normativa ordinaria, que es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional. Adapten a manejar la crisis con la normativa ordinaria. Y eso es lo que haremos a partir del 13. Aquí, por ponerle un ejemplo, estimado Diego, la restricción vehicular, que para mí es un tema fundamental para el manejo de la crisis, es decir, la restricción por último dígito de placa. ¿Quién tiene la competencia constitucional del tránsito y la movilidad? Los municipios, como lo hacía Quito, a través del pico y placa o el hoy no circula. Hoy lo tendrán que hacer todos a nivel nacional, los que tienen la competencia y los que no tienen, hacerlo vía gobierno central, porque obviamente la competencia no ha sido todavía pasada a ciertos municipios. Y así, lo que sí tendremos que hacer, Diego, es aquí ser muy organizados y coherentes como veníamos trabajando la crisis de manera nacional. No quisiéramos que un municipio genere una ordenanza y el municipio de al lado otra, porque ahí sí sería un caos. Entonces, habría que coordinar con la AME, que entiendo ellos también se van a reunir, me parece positiva esa reunión, para que seamos coherentes como veníamos trabajando con el tema de semáforos, es decir, rojo, amarillo y verde, ser coherentes más o menos con las restricciones referente al territorio en ese sentido. Juan, qué oportunas sus aclaraciones, puntualizaciones que deben ser escuchadas debidamente por la sociedad ecuatoriana. Juan, ¿cómo ha crecido el número de denuncias sobre aglomeraciones y libadores en espacio público en lo que va de la pandemia? Sí, mi querido Diego, nosotros hemos tenido la responsabilidad como 911 con 6.000 cámaras a nivel nacional y también con fichas por llamados de la ciudadanía. Y hemos generado este registro desde el 12 de marzo que inició para nosotros la crisis porque se activó el primer COE nacional. En el tema de aglomeraciones, hasta el momento tenemos 54.247 y aquí, lastimosamente, nuestra querida capital, todo el tiempo, desde marzo, vino liderando esta incivilidad, siempre con el 16 y el 18, hoy está con el 23%. 12.209 tenemos en Quito, Guayaquil 7.861, que es el 14%, y Cuenca el 5.335, que es el 7%. Usted se va a ver, Diego y Michelle, que en las 5 incivilidades hay 2 ciudades que se repiten, Quito y Guayaquil, y siempre hay una tercera
Por ejemplo, mire, en fiestas clandestinas, 16.602, Guayaquil, 2.189, el 13%, Esmeraldas, el 10%, Quito, el 8%. En el tema de libadores, 137.634, Guayaquil, 32.183, el 23%, Quito, el 17%, Cuenca, el 5%. Escándalos, 137.761, Guayaquil, el 32%, Quito, el 23%, Ambato el 7%, y en toques de queda, Santo Domingo el 10%, Quito el 10% y Esmeraldas el 7%. Eso son las 5 incivilidades que nosotros seguimos viviendo. ¿Y por qué hacemos este llamado a la ciudadanía con este yo me cuido? Porque mire, Diego y Michelle, en las mesas técnicas que hemos desarrollado en el ECO, porque no olvidemos que la plenaria del COE tiene mesas técnicas donde están los expertos. Se hizo el estudio y llegamos a una conclusión. Existe una conclusión que es contundente, ¿no? Existe una relación directamente proporcional entre los lugares, ciudades, parroquias que tienen el mayor número de incivilidades o inconductas humanas con los lugares, con las mismas parroquias que tienen el mayor número de contagios y defunciones. Por lo tanto, si hay esta relación directamente proporcional, pues está en nuestras manos, obviamente con corresponsabilidad y con esta palabra que no nos podemos olvidar desde hoy, con esta autorregulación, permitir que estos números sigan bajando, mi querido Diego. El coronel Juan Zapata, director general del ECUS 911, habla con claridad y de manera frontal. Felicitaciones y además menciona cifras que es tan importante. Michelle. Y bueno, la verdad me quedo impresionada con las cifras de las principales ciudades. Y aquí cabe decir que somos unos incivilizados, ¿no? Realmente tenemos que ir evolucionando, si no vamos a ver los resultados luego del 14 de septiembre. Le escucho y a veces hasta nos causa gracia, ¿no? Siempre son las mismas ciudades. Qué pena. Desde el 1 de septiembre se prevén horarios de toque de queda más tardíos y también más facilidades para la circulación vehicular. ¿Qué matices tendrá el semáforo amarillo en los primeros días del próximo mes? Bueno, Michelle, cada mes siempre el COE Nacional establece nuevas medidas para, hablábamos de la semaforización para el mes de septiembre. Obviamente que ciertas actividades, porque también no podemos descuidar, Michelle, que si bien es cierto es una crisis sanitaria, pues el país está en una crisis económica que se está ya desenvolviendo en una crisis social, desencadenando, perdón. Por lo tanto, hay que ir reactivando algunas actividades que se puedan hacer. Hay otras que lastimosamente siempre seremos muy respetuosos de la decisión de salud. Por ejemplo, hay actividades que nos duelen porque hay muchas familias que están atrás de esta actividad y nos piden desesperadamente que ya los reactivemos, como son bares, discotecas, nightclub, karaokes, que todavía no van a poder ser autorizados porque no garantizan el distanciamiento social. Entonces, algunas actividades como por ejemplo el tema que ya se han generado pilotos, diga usted, el tema de gimnasios. Gimnasios ya se hicieron pilotos en 2 provincias, han presentado muy buenos resultados, muy buenos protocolos de bioseguridad, entonces se puede ir aperturando de a poco, pero habrán otras actividades que lastimosamente van a seguir continuando prohibidas, porque bueno, no perdamos el horizonte que la crisis sigue. Cuidado, ecuatorianos, nos relajemos y entendemos que el 13 de septiembre ya volvimos a la normalidad de enero, febrero. No, la crisis sigue, no hay vacuna. Todavía tenemos gente lastimosamente y con el dolor del alma falleciendo diariamente en el país, entonces tenemos que entender aquello. Muy bien, diálogo de vivo interés para el país entero. Juan, ¿qué ámbito de coordinación habrá en la fase Yo me cuido entre el COE nacional y los gobiernos locales para que todo esté perfectamente claro? Diego, eso también es una muy buena pregunta, porque lo primero del yo me cuido y lo primero de la campaña de concienciación, tenemos que entender que todo el Ecuador tiene un solo enemigo común, que es el virus. Pero cuando nosotros generamos estas falsas noticias en redes sociales o estamos generando críticas inclusive sin tener conocimiento de causa, no le estamos haciendo daño a quienes estamos al frente de las decisiones, pero estamos con la misma necesidad de todos, que es salvar vidas. Por lo tanto, hay gente que considera que con este tema del estado de excepción les estamos entregando responsabilidad a los GATS. En ningún momento se le ha quitado competencias. Todo el tiempo los GATS han tenido la competencia del buen uso del espacio público. Por eso es que recordará usted, Diego y Michelle, que cuando se estableció el plan piloto de reapertura de playas, ¿quién tenía que dar la última autorización? Era el GAT.
porque es su competencia, obviamente, el espacio público. Recuerde usted cuando se generó el tema del transporte interprovincial, ¿quiénes tenían que dar la autorización para las terminales? Los GATS, porque es su competencia, en ningún momento se ha retirado competencia. Nosotros tenemos un delegado en el COE, que es el director ejecutivo del AME, que es el que articula con todos los municipios, y tenemos un delegado también del CONGOPE. Por lo tanto, la coordinación tiene que ser estrecha porque siguen manteniendo sus competencias, pero hoy van a ser mucho más protagonistas. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar ciertas medidas y tampoco es que los GATS van a estar solos. Siempre estaremos trabajando de la mano, Diego y Michelle, si es que requieren el apoyo de las instituciones, obviamente del Estado, lo van a tener, el caso del 911, el caso obviamente de las intendencias, porque los operativos son conjuntos, el caso del ejército, de la policía. Entonces, hemos trabajado en equipo, vamos a seguir trabajando en equipo. Hoy a este equipo, ¿quién tiene que sumarse activamente? Es la comunidad. Eso es lo que tenemos que entender, todos frente a un virus y sobre todo entendiendo, vuelvo a insistir y perdón que sea reiterativo, Diego y Michelle, la crisis continúa, no nos relajemos, cuidado, sería el peor error, mi querido Diego. Mire, yo solo le voy a poner un caso. Nosotros veníamos haciendo una tasa de crecimiento, la curva de las incivilidades en dos factores. Le pongo solo 2 de los 5 por el tiempo. En fiestas clandestinas venía un nivel de crecimiento del 117%. Era una locura lo que decía la Michelle. O sea, a veces no sé si nos da qué pensar de estar haciendo fiestas cuando estábamos en un confinamiento, porque no es que las fiestas clandestinas fueron en julio, teníamos en marzo, cuando estaba todo el país confinado. Tuvimos 11 fiestas en el sur de Quito. En los primeros días de marzo, en los primeros días del confinamiento. Y el tema de los libadores estaba con un nivel de crecimiento del 40%. Sobre la base de estos operativos focalizados, que fue un trabajo extraordinario de Policía, Fuerzas Armadas y de los entes municipales, se rompió esa línea de tendencia en la segunda semana y se bajó las fiestas clandestinas al menos 88%. De 113 fiestas que tuvimos, se bajaron a 12 en un fin de semana. Le estoy hablando de Quito. Y en el tema de los libadores nos bajó del 40% al menos 1. Sí, tuvieron efecto los operativos, pero también tuvo efecto la ciudadanía, porque la ciudadanía empezó a denunciar más. Ya la ciudadanía ya no tenía esa ciudadanía apática que escuchaba la bulla en su edificio y no le importaba. Hoy no, decía, eso me puede afectar en mi salud y nos llamaban al 911. Entonces, ahora esos números queremos que sigan tendiendo a la baja, pero ya con la corresponsabilidad ciudadana, porque ya no va a tener un militar o un policía que le diga, señor, usted ya no puede hacer la reunión en su casa. Ya es su propia conciencia la que le tiene que decir que no puede hacer porque la crisis sigue. Esos quizás son los mensajes que tenemos que dar a nuestra gente y Dios quiera en las mediciones que tengamos que hacer, porque lo hacemos todos los días. A partir de septiembre no tengamos lo que nadie quiere, ¿no? Que los números obviamente cambien. Voz admonitiva, la del señor coronel Juan Zapata, y dice algo muy importante. La crisis continúa. La crisis continúa. Michelle. Sí, general Zapata. ¿Y cómo se van a comenzar a controlar el controlar a los colegios y sobre todo a los lugares así públicos cuando ya realmente regresen a clases? Porque bueno, usted ya nos ha hablado de los mensajes oficiales que se van a tratar de anclar para apostar por la responsabilidad ciudadana en esta nueva etapa. Michelle, eso también vale una aclaración, pese a que me ascendió. Gracias, me dijo Me general. ascendí. Bueno, hay gente que me dice capitán también, así que no se preocupe. Efectivamente. Se lo merece, se merece ese ascenso. Muchas gracias. Mire, hay algo que aclararle al país. El Ministerio de Educación, y ha sido ratificado por el COE Nacional, las clases siguen suspendidas en la modalidad presencial. Las clases van a continuar siendo en línea. Esto hasta cuando las autoridades de salud así lo consideren. Así es que en ese sentido no hay confusión. A veces se generó por el tema de este plan piloto en Guayaquil, pero vuelvo a insistir, el plan piloto se dará si es que obviamente hubo la aprobación de padres, de colegios y de autoridades, pero si la autoridad cantonal decide que no, no se da. Pero las clases siguen siendo online y no van a ser presenciales durante mucho tiempo consideramos nosotros. Por lo tanto, efectivamente, esa es la responsabilidad que nosotros... Mire, un ejemplo de lo que pasó, no digamos feriado, porque en el 10 de agosto tuvimos unos días atípicos. Supuestamente, bueno, no supuestamente, estaba confirmado dentro de la ley de feriados, que es una ley que obviamente no se la reformó, por lo tanto se tenía que dar cumplimiento, pero la ciudadanía salió ni siquiera el 20% de lo que normalmente salía.
Eso es, me parece también un tema de conciencia ciudadana. Hay gente que dijo, no, yo no puedo salir todavía porque a lo mejor tengo una persona vulnerable y no lo hago. Y es lo que les decíamos, salgan los que tengan la posibilidad de salir, los que tienen personas vulnerables no lo hagan. A ese nivel de conciencia nosotros tenemos que llegar. A mí me ha gustado mucho ciertas actitudes de los ciudadanos quiteños ahora, Diego, y perdón que lo haga público. Hay gente que nos llama porque escucha música y dice, ya hay una fiesta. Tenemos una persona que me parece que habría que traerlo ad honorem al 911. Y cuando llega a veces la policía es un ciudadano que está arreglando su casa, pero con volumen alto. Pero la gente, ¿qué significa? Que ya está empoderada en denunciar porque dice yo tengo que aportarle al país en esta crisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Empoderarnos nosotros de que no es solo del COE nacional, del metropolitano, de la policía. No, nosotros somos los actores fundamentales en este tema porque la comunidad cumple un rol fundamental. Si nosotros seguimos haciendo fiestas clandestinas, mire, Diego, el último informe que nos dio el Distrito Metropolitano en la mesa técnica, la mayor cantidad de contagiados son jóvenes, pero la mayor cantidad de personas que requieren una UCI son adultos mayores. Ahí la reflexión, el jovencito que estuvo en la fiesta con 85 personas regresó a su casa y fue fuente de contagio de una persona adulta. Esa es la responsabilidad que tenemos que nosotros ya ponerlo en práctica, no desde el primero ni desde hoy, mi querido. Y debíamos haberlo puesto desde marzo, porque la comunidad ha sido activa todo el tiempo en esta enfermedad, en esta crisis. Insisto, voz admonitiva, la del señor coronel Juan Zapata, director general de ECO 911. Voz admonitiva, además habla con experiencia. Juan, la etapa yo me cuido, significará que los 221 cantones del país pasarán a semáforo verde. A ver. No, Diego. Igual la semaforización tiene que mantenerse conforme a las realidades de la ciudad. Lo único que nos está, mire, que si la Constitución nos hubiera permitido seguir con los estados de excepción, continuaríamos con el toque de queda en septiembre, en octubre. Si usted me habla a mí como director del ECO y como miembro del COE Nacional, yo hubiera, y de hecho lo dije en una declaración hace algún tiempo, de que el estado de excepción es fundamental para el manejo de la crisis, porque nos permite generar medidas restrictivas a aquellos ciudadanos que no entienden todavía que estamos enfrentando a un virus que le ha demostrado al mundo que es letal. Entonces, porque sí hay gente que se cuida, obviamente, y que se ha cuidado desde el comienzo. Por eso quizás hay ciudades que miren cómo hemos venido manejando las curvas de contagios y todo lo demás. Entonces, no significa aquello, mi querido Diego, porque vuelvo a insistir, los semáforos, uno de los factores era el horario de toque de queda, pero los semáforos siguen teniendo otras condiciones que van a seguirse manteniendo hasta muchos meses más porque las condiciones de la crisis continúan todavía. De la experiencia de estos 160 días y en la perspectiva del cerco epidemiológico, ¿cuántas pruebas PCR en un estimado diario se debieran practicar a escala nacional? Hace un momento estaba Alfredo Borrero, candidato a la presidencia junto a Guillermo Lasso, y él decía que la forma realmente de controlar esto es saber quién tiene el virus. Por supuesto, mire, ahí sí, Michelle, yo siempre he manejado un concepto desde que era pequeñito, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Y yo en el tema de redes de salud escucho mucho a los expertos, aprendo mucho. Cuando ya hablamos de un tema de articulación de emergencias o temas de seguridad, de gestión de riesgos o tránsito, que ha sido mi trayectoria, yo doy obviamente mis opiniones, pero en temas de salud siempre uno tiene que ser cauto en cualquier criterio por temor a equivocarme y a veces puede ser una mala. Uno siempre tiene que orientar a la ciudadanía y en sus comentarios. Y aquí sí no estoy muy seguro de ser un buen orientador porque no soy un médico, pero sí efectivamente lo que han dicho los expertos, lo que usted dice, ¿no? Y es más, en las mesas técnicas con el municipio teníamos el análisis, y de hecho este lunes tenemos la nueva reunión, teníamos el análisis técnico operativo y el análisis de la red de salud y justamente sanitario, y ahí nos presentan lo que usted nos dice, ¿no? El número de pruebas, los testeos, las encuestas y efectivamente ir generando estos datos que son fundamentales, porque lo de las pruebas es importante, porque mire, lo complicado de este virus es lo que las personas son asintomáticas. Por lo tanto, ahí es la fundamentalidad de las pruebas, porque pueden haber señores que creen que no tienen nada porque no tienen síntomas y están contagiando. Entonces, la importancia de lo que usted dice es efectivamente eso, determinar quién está obviamente positivo y aislarlo con la finalidad de que no sea un foco de contagio que vaya circulando por todas las ciudades. Es fundamental lo que usted acaba de decir. Una última pregunta, Juan, y gracias por su comparecencia en el programa y su buena voluntad y su frontalidad. ¿Qué primeros hallazgos deja la aplicación oficial para detectar a población contagiada, Juan?
Bueno, los primeros hallazgos sí han sido importantes, ¿no? Han sido importantes porque han permitido mantener justamente lo que hablábamos del tema de los cercos epidemiológicos. Eso es importante, aislar a las personas que están contagiadas y son asintomáticos. Es decir, yo creo que, Ya. si bien es cierto, Diego, usted sabe que el mundo entero no estuvo preparado para esto. Han habido potencias que se han visto inclusive complicadas en un manejo de la crisis, pero creo que en el tratamiento del COE siempre se ha tratado al menos de ir uniendo las experticias de cada institución e ir fortaleciendo y amplificando las capacidades, sobre todo las instituciones, tanto del Estado como del gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados. Esperemos, mi querido Diego, y ustedes cumplen un factor fundamental porque son orientadores de la información, de la opinión, y son gente que tiene credibilidad. Seguir insistiendo a la ciudadanía que tiene que cuidarse, que el 13 de septiembre no es que hemos encontrado la vacuna ni que el Eso. virus se ha ido. El 13 de septiembre, lastimosamente, con el dolor del alma, le digo, seguirán falleciendo personas en el Ecuador, y el 14 y el 15 hasta cuando no tengamos la vacuna. Así que tratemos de que menos ecuatorianos fallezcan. Miren, el caso de las ECU 911 y de las instituciones articuladas. Hemos estado de pie, Diego, pese a que hemos tenido funcionarios fallecidos. Tenemos en este momento funcionarios, casos positivos, funcionarios aislados, porque son seres humanos, pero hemos tenido que venir todos los días a enfrentar la crisis. Así que ese mismo compromiso tiene que ser contagiado a la ciudadanía. Eso sí tiene que ser un contagio inmediato. La motividad, el compromiso de ser solidario con el país y de Muy entender que en bien. nuestras manos está la vida de ecuatorianos. El 13 de septiembre la sociedad ecuatoriana está sujeta a un gran compromiso, a un gran compromiso. Hay que escuchar lo que ha dicho esta mañana el señor coronel Juan Zapata. Y Juan, sigue cantando porque sé que usted también canta y le echa la guitarra, sigue cantando. Ha sido una obsesión de mucho tiempo. Lastimosamente, Dios no me dio la voz que hubiera querido, pero en 6 meses, créanme que no hemos tenido tiempo para dedicarnos a esa actividad. Hemos estado 100% dedicados a la crisis. Gracias a Dios nos ha cuidado. Yo no he tenido que bueno, tuve que aislarme por casos positivos cercanos, pero yo no he sido contagiado aún. Espero que Dios nos siga dando esta bendición para poder estar liderando el ECU desde el territorio que siempre nos gusta. Gracias, Diego, por esa inquietud. No deje de cantar, no deje de cantar, aunque sea desafinado, pero siga cantando. Buenos días.